Muy buenas gente, hoy os traemos un vídeo maravilloso. Vamos a hablar sobre los snacks para caballos. Cuando hablamos de snacks hablamos de chuche, golosina, esa recompensa que tanto nos gusta darle a nuestras mascotas, y aparte vamos a dar algunos consejillos como dársela, etcétera. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera sería la chuche industrial, ¿vale? La golosina que compramos en tiendas especializadas, ¿vale? Básicamente son snacks preparados para caballo, generalmente son de salvado de trigo, salvado de avena, heno de avena, por ejemplo, las que son compactas, y básicamente las suplementan con un poquito de calcio, vitaminas, incluso un poco de aromatizante o algo de fruta, que en este caso es de plátano. Tienen un tamaño adecuado, ¿vale? Para que no haya problema de asfixia, y generalmente esto le gusta a cualquier caballo. La podemos encontrar obviamente de muchos sabores, muchos modelos, muchas marcas, pero esto sería una golosina industrial. Aquí tenemos terrones de azúcar, algo súper conocido. Lógicamente esto es algo muy estimulante para nuestro caballo, ¿vale? Y que hay que usar con muchísima moderación. Lógicamente esto lo vamos a evitar en lo que viene siendo caballos que sean, por ejemplo, insulinoresistentes, que tengan infosura, que tengan laminitis, si la conocéis así, sistema metabólico malo, obesidad, cualquier patología. Si el veterinario nos dice que esto prohibido, ¿vale? De todas maneras, todo sigue siendo golosina y snacks, por lo cual se usa con moderación. Incluso, aunque algo pueda ser muy sano, puede producirle malestar en nuestro sistema digestivo al caballo, ¿vale? La segunda serían las frutas y verduras, de lo más conocido, de lo más saludable y lo más natural, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar varias de las que creemos más recomendables, donde la primera sería manzana, plátano y zanahoria. Seguramente esto lo hayáis visto en muchos eventos, en muchas competiciones, y son de las más recomendables, rica en vitamina, en potasio. Una cosa muy importante es que tenemos obviamente que lavarlas primero, ¿vale? Para evitar bacterias, y cortarlas en pedazos para evitar riesgos de asfixia. Pero estos tres serán los números 1. Las siguientes van a ser unas muy refrescantes, que serían la sandía y la naranja. La sandía tiene un nivel calórico muy bajo, es muy refrescante, buenos niveles de vitamina, fibras, y se puede comer incluso con cáscara, ¿vale? Una maravilla. La naranja en este aspecto pues tiene mucha vitamina C, pero también tiene antioxidantes, por lo cual reduce mucho el estrés oxidativo. También dos muy recomendadas. El siguiente me gusta mucho, se trata del apio, ¿vale? El apio tiene una textura muy agradable que le encanta a los caballos, pero sobre todo tiene mucha fibra y es bajo en azúcar. Por lo cual muy recomendable para caballos viejitos o por ejemplo que tengan alguna patología, lógicamente relacionada con el azúcar sobre todo. Bien, este componente, esta verdura es muy buena porque les ayuda a producir lo que es saliva alcalina, lo cual va a reducir muchísimo la posibilidad de úlceras gástricas. El siguiente me encanta, se trata de las pasas, ¿vale? Las pasas tienen algo muy bueno. Primero, son muy pequeñitas, por lo cual las podemos guardar en cualquier bolsillo, son fáciles de llevar, digamos. Están muy ricas y además no te va a ensuciar los bolsillos, y les encanta a los caballos, y a mí. Las pasas, con los chiquititas que son, ¿vale? Se la posicionamos debajo y él siempre intenta utilizar los labios, ¿vale? Usa los labios para cogerla. Y es muy raro que nos muerda. Si posicionamos la mano así, pues lógicamente nos va a morder los dedos. La calabaza es buena, muy rica en vitaminas, tiene características muy buenas para las coloraciones, etcétera, la textura, pero generalmente, bajo mi experiencia, no les suele gustar mucho a los caballos. De todas maneras, completamente aptas, con o sin cáscara. Vamos a comentar alimentos completamente prohibidos, ¿vale? Que se pueden confundir con fruta, verdura, etcétera. Primero, lo que vienen siendo las cebollas, puerros, cebollinos, ajos, todo esto tóxico, totalmente prohibido. Segundo lugar, evitamos todas las solanáceas, ¿vale? Patata, tomate, berenjena, etcétera, ¿vale? También tóxicas, incluida la planta, les produce gases, malestar, disminución de la saliva, algo completamente negativo. En otro lugar vamos a evitar todas las que son básicamente brásicas, coliflor, brócoli, coles, etcétera. Sobre todo le van a producir un montón de gases y parece una tontería, pero también les puede desencadenar en patologías.
Y un componente que no debería de usarse nunca también es el chocolate, ¿vale? Los productos de chocolate principalmente tienen cacao, ¿vale? Al fin y al cabo tienen teobromina, por lo cual son tóxicos. Es más, os digo una cosa muy interesante y es que lo prohíben en muchísimas competiciones porque dan positivo en drogas, ¿vale? Por lo cual, chocolate y demás, cacao completamente prohibido. Dicho esto, vamos a darle de comer, vamos a explicar unas cosillas, vamos a lavar y cortar todas las frutas y continuamos. La fruta siempre hay que lavarla bien, ¿vale? Que se le quiten las bacterias. Luego la pondremos en trocitos, ¿vale? Todas bien limpitas. Y ahora procedemos a cortarla a trocitos. Cuando le demos de comer al caballo, siempre tenemos que posicionar la palma, ¿vale? Recta y abierta. Si son muy pacientes, les regañamos, ¿vale? No le dejamos porque si no nos buscan hasta los bolsillos. Palma abierta. Es muy raro que el caballo llegue a morderte, pero lógicamente si posicionamos de esta manera los dedos o así, nos puede alcanzar perfectamente. Sobre todo cuando son un poquito más ansiosos. ¿Está rica? ¿Quieres otra? Pero si os fijáis, ¿ves? Mueve los labios y es muy raro que lleguen a morderte. Y nos despedimos ya del vídeo, ¿vale? Con Bohemi, está aquí impaciente por su chuche. Así que nada, espero que haya gustado y próximamente más.